Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. Quiero mandar un saludo a nuestra amiga Esmeralda, de Uruapan, Michoacán, que es fiel a nuestro canal. Que comience el terror. Soy Jorge Martínez, un carnicero en la bulliciosa ciudad de Barcelona. Mi carnicería, la Corte de la Carne, ha sido una parte esencial de mi vida desde que la heredé de mi padre hace casi 2 décadas. Cada rincón de la tienda estaba lleno de recuerdos de mi infancia y del arduo trabajo de mi familia. Sin embargo, había un rincón que nunca había investigado a fondo, una pequeña área en la parte trasera que siempre había utilizado para almacenar cajas y equipos viejos. Un día de octubre, mientras organizaba el almacén, tropecé con un panel de madera que parecía estar fuera de lugar. La pared tenía una textura diferente, como si hubiera sido reparada o modificada en algún momento. La curiosidad me llevó a examinarla más de cerca y, al golpearla suavemente, descubrí que el sonido hueco indicaba un espacio vacío detrás. Decidí abrirla, con la esperanza de encontrar algún antiguo objeto olvidado por mi padre. Después de retirar cuidadosamente los clavos y la madera podrida, me encontré ante una puerta de hierro oxidada, escondida en la pared. No había cerradura visible, solo un pesado tirador que parecía no haber sido tocado en años. La sensación de inquietud creció en mi pecho, pero mi curiosidad superó al miedo. Con un gran esfuerzo, logré abrir la puerta, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Encendí una linterna y comencé a bajar. El aire era denso y frío, con un olor a humedad y algo más, algo que no podía identificar. Llegué a una cámara subterránea que parecía haber estado sellada durante mucho tiempo. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y diagramas que no podía entender, pero su apariencia me resultaba profundamente perturbadora. En el centro de la cámara, sobre un altar de piedra, había restos de lo que parecían ser sacrificios antiguos. La visión de los restos me dejó paralizado. Todo en esa habitación gritaba peligro y maldad, como si fuera un lugar donde el sufrimiento y la muerte habían sido una constante. No podía apartar la mirada de los símbolos en las paredes, símbolos que parecían retorcerse y cambiar de forma ante mis ojos. Sentí una presencia en la habitación, una sombra que no podía ver, pero que claramente estaba allí. Desde ese día, mi vida cambió drásticamente. Empecé a sentir una constante sensación de ser observado, tanto en la carnicería como en mi propia casa. Sombras se movían en el rabillo de mi ojo y susurros inaudibles llenaban mis oídos. Traté de ignorarlos, convenciéndome de que eran producto de mi imaginación, pero con el tiempo se volvieron más persistentes y aterradores. Los sueños también se convirtieron en una tortura. Cada noche, me encontraba en la cámara subterránea, rodeado de sombras que susurraban mi nombre y me instaban a hacer cosas horribles. Despertaba sudando y temblando, con la sensación de que las sombras estaban cada vez más cerca de atraparme. Mi salud comenzó a deteriorarse, y la falta de sueño y el constante estrés afectaron mi trabajo. La carne que cortaba y preparaba en la tienda empezaba a tener un olor extraño, como si estuviera contaminada por la maldad de la cámara subterránea. Los clientes comenzaron a quejarse, y algunos incluso dejaron de venir. Sabía que debía hacer algo para librarme de esa maldición, pero no tenía idea de cómo enfrentar lo que había desatado. Decidí investigar la historia del edificio y de mi familia, con la esperanza de encontrar alguna pista que me ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. Pasé horas en la biblioteca, revisando antiguos registros y documentos. Descubrí que la tienda había sido construida sobre las ruinas de un antiguo templo pagano, donde se realizaban sacrificios humanos para apaciguar a dioses oscuros. El templo había sido sellado y olvidado durante siglos, hasta que mi padre, sin saberlo, construyó la carnicería encima. Los símbolos y rituales en la cámara subterránea eran parte de los antiguos rituales de invocación, y al abrir la puerta, había liberado a las entidades que una vez habían sido apaciguadas con sangre. Decidí que debía enfrentarme a las sombras y destruir el altar para romper el ciclo de maldad. Volví a la cámara subterránea con herramientas y determinación. Al entrar, las sombras parecían más activas y los susurros más insistentes. Me acerqué al altar y comencé a golpearlo con un mazo, tratando de destruirlo por completo.
Cada golpe resonaba en la cámara y las sombras se agitaron furiosamente. Sentí una mano fría en mi hombro y un susurro en mi oído, pero no dejé de golpear hasta que el altar se hizo pedazos. En ese momento, un grito desgarrador llenó la habitación y las sombras comenzaron a desvanecerse como si estuvieran siendo arrastradas de vuelta a donde pertenecían. El aire se volvió más ligero y el silencio reemplazó a los susurros. Sabía que había logrado romper la maldición, pero el precio había sido alto. Las visiones y los sueños cesaron, pero las cicatrices mentales y emocionales permanecieron. La carnicería volvió a la normalidad y los clientes regresaron, ajenos a los horrores que había enfrentado. Cerré la puerta oculta y sellé el panel de madera, decidido a no permitir que nadie más descubriera el oscuro secreto de la cámara subterránea. Sin embargo, cada vez que paso por esa parte de la tienda, siento un escalofrío y recuerdo lo que acechaba en las sombras, esperando ser liberado una vez más. La experiencia me dejó marcado de por vida, y aunque la carnicería sigue funcionando, siempre llevo conmigo el peso de lo que ocurrió. He aprendido a convivir con el miedo y la incertidumbre, consciente de que hay fuerzas oscuras más allá de nuestra comprensión. Y cada noche, antes de cerrar la tienda, me aseguro de que la puerta oculta permanezca sellada, para que los horrores de la cámara subterránea nunca vuelvan a ver la luz del día. El carnicero de las pesadillas. Mi nombre es Alejandro Ruiz y soy el propietario de Carnes Selectas Ruiz, una carnicería en el mercado de la Ciudadela en Ciudad de México. Mi negocio es conocido por la calidad de sus productos y la fidelidad de sus clientes. La rutina de cada día es simple pero intensa: cortar, limpiar, empaquetar, vender. Siempre he sentido una profunda conexión con mi oficio, que me fue transmitido por mi padre y mi abuelo antes que él. Pero en las últimas semanas, algo en mí ha cambiado, y no puedo explicar con exactitud cómo o por qué. Todo comenzó hace un mes, cuando empecé a tener sueños extraños. Al principio, eran simples pesadillas que desestimé como resultado del estrés diario. Sin embargo, pronto se volvieron más vívidas y perturbadoras. En esos sueños, me veía a mí mismo en la carnicería, pero en lugar de animales, estaba sacrificando personas. El horror y el asco que sentía al despertar eran tan intensos que me dejaban temblando y sudando. Cada noche, las pesadillas se volvieron más detalladas y realistas. Podía sentir la textura de la carne humana, escuchar los gritos de las víctimas, ver la sangre fluir. Intentaba convencerme de que eran solo sueños, que no tenían ningún significado real. Pero durante el día, empezaron a invadir mis pensamientos, haciéndome cuestionar mi cordura. Una mañana, al abrir la carnicería, noté algo extraño. Había manchas de sangre en lugares donde no deberían estar, como en las paredes y en el piso de la trastienda. Revisé mis cámaras de seguridad, pero las grabaciones mostraban solo sombras y movimientos confusos. La idea de que algo maligno estuviera jugando conmigo comenzó a arraigarse en mi mente. Intenté mantenerme ocupado y distraído con el trabajo, pero las pesadillas continuaban atormentándome. Empecé a notar cambios en mi comportamiento. Me encontraba a mí mismo mirando a los clientes de manera extraña, preguntándome cómo sería sacrificar a una persona en lugar de a un animal. Me asustaba la facilidad con la que estos pensamientos surgían y la intensidad con la que se quedaban. Decidí hablar con un psicólogo, pensando que tal vez necesitaba ayuda profesional. Después de unas cuantas sesiones, me diagnosticaron con estrés severo y me recetaron medicamentos para dormir. Pero las píldoras solo hicieron que las pesadillas fueran más vívidas y aterradoras. En lugar de suprimirlas, parecía que las potenciaban, haciéndome sentir que realmente estaba viviendo esos momentos. Una noche, la línea entre mis sueños y la realidad se desdibujó completamente. Me desperté en medio de la carnicería, con un cuchillo en la mano y sangre en mi delantal. No había cuerpos, pero el terror y la confusión eran tan reales que me hicieron dudar de mi propia cordura. ¿Estaba realmente haciendo esas cosas en mis sueños? ¿O era posible que estuviera actuando bajo alguna influencia maligna? La paranoia comenzó a consumir mi vida. Cada sonido en la carnicería me hacía saltar, cada sombra me parecía una amenaza.
Empecé a investigar sobre entidades malignas, posesiones y rituales oscuros, buscando desesperadamente una explicación para lo que me estaba pasando. Leí sobre demonios y espíritus que se alimentan del miedo y la desesperación, y aunque quería desestimar esas ideas como supersticiones, algo en mi interior sabía que había más en juego. Una noche, mientras revisaba mi correo, encontré una carta anónima en la que se me advertía que mi carnicería estaba construida sobre un antiguo terreno donde se realizaban rituales oscuros. La carta decía que estos rituales habían dejado una marca, una presencia maligna que buscaba un anfitrión para continuar su obra. Me quedé helado al leer esas palabras, sintiendo que todo lo que estaba experimentando comenzaba a tener sentido. Decidí investigar la historia del lugar donde estaba la carnicería. Descubrí que, efectivamente, el terreno había sido utilizado por una secta hace décadas. Se decía que realizaban sacrificios humanos para invocar a un demonio conocido como el Devorador de Almas. Según la leyenda, el líder de la secta había sido capturado y ejecutado, pero su espíritu seguía buscando venganza, tratando de poseer a aquellos que ocupaban el lugar. Con esta nueva información, me sentí atrapado. La entidad maligna no solo me estaba manipulando, sino que buscaba convertirme en un asesino en serie, continuando los rituales sangrientos de la secta. Sentí una desesperación abrumadora, sabiendo que estaba perdiendo el control sobre mi propia mente y cuerpo. Intenté protegerme con amuletos y bendiciones, pero nada parecía funcionar. Las pesadillas se intensificaron aún más. En una de ellas, vi a la entidad, una figura oscura con ojos rojos brillantes, observándome desde las sombras. Sentí su odio y su hambre, y supe que no se detendría hasta lograr su objetivo. Desesperado, decidí enfrentar a la entidad directamente. Una noche, permanecí despierto en la carnicería, armado con un cuchillo y mi determinación. Sentí su presencia antes de verla, un frío helado que me envolvió y apagó las luces. La figura emergió de las sombras, sus ojos brillando con una maldad indescriptible. En ese momento, entendí que no podía derrotarla con fuerza física. La entidad se alimentaba de mi miedo y mi desesperación. Cerré los ojos y comencé a recitar una oración que recordaba de mi infancia, tratando de mantener mi mente enfocada y mi corazón firme. Sentí su ira y su resistencia, pero continué, sabiendo que era mi única oportunidad. Después de lo que pareció una eternidad, la temperatura comenzó a subir y la oscuridad se disipó. Abrí los ojos y la figura había desaparecido. Sentí un alivio abrumador y caí de rodillas, agotado pero libre. Sabía que la batalla no había terminado, pero había ganado una importante victoria. Desde esa noche, las pesadillas cesaron, pero el recuerdo de lo que viví me dejó una marca indeleble. Decidí vender la carnicería y mudarme a otro lugar, lejos de la influencia maligna que había tratado de consumir mi vida. Aunque el mercado de la ciudadela siguió funcionando, la historia de Carnes Selectas Ruiz se convirtió en una leyenda urbana, una advertencia para aquellos que se aventuran demasiado cerca de lo desconocido. Ahora, vivo en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, trabajando como carnicero en una tienda modesta pero tranquila. A veces, en las noches silenciosas, todavía siento una ligera brisa fría y un escalofrío recorre mi espalda. Sé que la entidad está ahí fuera, buscando su próxima víctima. Pero he aprendido a vivir sin miedo, sabiendo que mi fuerza y mi fe son mis mejores defensas contra la oscuridad. La carnicería maldita. Mi nombre es Elena Navarro y soy una mujer de 32 años, residente en Barcelona. Hace un mes, mi abuelo, Julián Navarro, falleció en circunstancias misteriosas. Desde pequeña, siempre tuve una relación cercana con él. Julián era un hombre trabajador y respetado en nuestro barrio, propietario de una carnicería que había sido el sustento de nuestra familia durante generaciones. Su muerte me dejó devastada y con muchas preguntas sin responder. Apenas una semana después de su funeral, me enteré de que había heredado la carnicería. Era una sorpresa, ya que mi abuelo nunca mencionó nada sobre el negocio en sus últimos años. De hecho, la relación con la carnicería parecía haberse enfriado desde que se jubiló.
Decidí que debía continuar con el legado familiar, aunque una parte de mí sentía una extraña inquietud al respecto. La carnicería estaba ubicada en el corazón del barrio gótico, en una pequeña plaza adoquinada rodeada de edificios antiguos. La fachada, aunque un poco descuidada, conservaba un encanto rústico. La primera vez que entré después de la muerte de mi abuelo, una sensación de opresión me envolvió. El aire estaba frío y denso, y el silencio era absoluto. Parecía que el lugar llevaba mucho tiempo deshabitado, aunque sabía que no era así. El primer día que abrí la carnicería al público, todo transcurrió con normalidad. Los clientes habituales vinieron a darme el pésame y a comprar carne, expresando su esperanza de que continuara con el negocio de la familia. Sin embargo, esa noche, al cerrar y quedarme sola, comenzaron a suceder cosas extrañas. Mientras revisaba los inventarios en la trastienda, escuché un leve susurro, como si alguien estuviera murmurando en la habitación contigua. Me congelé, tratando de entender si había escuchado bien. La voz era baja, apenas un susurro, pero claramente decía mi nombre. Reuniendo valor, salí a investigar, pero no encontré a nadie. La carnicería estaba vacía y las puertas cerradas con llave. Esa noche, en casa, tuve un sueño perturbador. Vi a mi abuelo, pálido y demacrado, parado en la trastienda de la carnicería. Sus ojos reflejaban un profundo miedo mientras intentaba decirme algo, pero no podía oírlo claramente. Desperté sudando y con el corazón acelerado, sintiendo que el sueño era más que una simple manifestación de mi tristeza. Los días siguientes fueron aún más inquietantes. Comencé a encontrar objetos movidos del lugar, herramientas de carnicería que no recordaba haber usado, y siempre ese susurro en la trastienda, llamándome por mi nombre. Decidí investigar más a fondo y comencé a revisar los papeles y documentos antiguos que mi abuelo guardaba en su oficina. Encontré un viejo diario de mi abuelo, lleno de anotaciones que iban desde lo cotidiano hasta lo más oscuro y perturbador. Descubrí que había estado investigando una maldición que supuestamente afectaba a nuestra familia desde hacía generaciones. Según sus escritos, un antiguo enemigo de la familia, un hombre llamado Gabriel Ortega, había lanzado una maldición sobre nuestra línea de sangre como venganza por una disputa que se remontaba a más de un siglo. Mi abuelo detallaba cómo Gabriel, un carnicero rival en su época, había sido acusado de prácticas nefastas y encarcelado por nuestro tatarabuelo, que también era carnicero. Gabriel juró venganza y, antes de morir en prisión, supuestamente invocó fuerzas oscuras para asegurarse de que los navarros sufrirían eternamente. Mi abuelo había dedicado gran parte de su vida a investigar y tratar de romper esta maldición, pero parecía que había fallado. La revelación me dejó atónita y aterrorizada. ¿Podría ser cierto? ¿Era esa la razón de las extrañas ocurrencias en la carnicería? Decidí que debía hacer algo, así que busqué ayuda en la biblioteca local y en internet, tratando de encontrar alguna manera de protegerme y de liberar a mi familia de esta maldición. Una noche, después de cerrar la carnicería, llevé a cabo un ritual de protección que encontré en un antiguo libro de ocultismo. Encendí velas y recité oraciones, esperando que esto pudiera ayudar. Pero esa misma noche, tuve otro sueño perturbador. Vi a Gabriel Ortega, con una sonrisa siniestra, sosteniendo un cuchillo de carnicero. Me dijo que la maldición nunca sería rota y que mi destino estaba sellado. Desperté en medio de la noche con un grito ahogado, sintiendo una presencia oscura en mi habitación. Las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas y el aire estaba tan frío que me hizo tiritar. Me di cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más poderoso de lo que había imaginado. Decidí que debía confrontar esta entidad directamente. La siguiente noche, me quedé en la carnicería después de cerrar, determinada a enfrentar a lo que fuera que estaba acechándome. Llevé conmigo el diario de mi abuelo y algunos amuletos de protección que había conseguido. A medianoche, el ambiente en la carnicería cambió de nuevo. La temperatura descendió abruptamente y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. Escuché el susurro, más fuerte que nunca, y vi una sombra moverse en la trastienda. Con el corazón latiendo con fuerza, caminé hacia la fuente del ruido. Allí estaba, la figura de mi abuelo, pero no era una visión tranquilizadora.
Su apariencia era espectral y su rostro mostraba una mezcla de desesperación y advertencia. Trató de comunicarse conmigo, señalando algo en la trastienda, pero su voz era apenas audible. De repente, sentí una presencia aún más oscura detrás de mí. Me giré y vi a Gabriel Ortega, su espíritu deformado por el odio y la venganza. Su sonrisa siniestra me hizo estremecer mientras se acercaba lentamente. La presencia de mi abuelo parecía debilitarse con cada paso que daba Gabriel. Recordé las anotaciones en el diario de mi abuelo sobre un ritual de exorcismo que nunca había tenido el valor de intentar. Reuní todo mi coraje y comencé a recitar las palabras que había memorizado, sosteniendo el amuleto de protección con fuerza. Sentí una resistencia inmensa, como si una fuerza invisible tratara de detenerme. A medida que recitaba el ritual, la figura de Gabriel comenzó a retorcerse y a gritar en silencio. La temperatura en la trastienda subió y un viento fuerte empezó a soplar, revolviendo los papeles y objetos. La figura de mi abuelo se volvió más nítida, y por un momento nuestros ojos se encontraron. Pude ver gratitud y alivio en su mirada. Finalmente, con un último esfuerzo, completé el ritual y una luz cegadora llenó la trastienda. Gabriel Ortega desapareció en un grito silencioso y la figura de mi abuelo también se desvaneció, pero no antes de darme una última mirada de despedida. La trastienda quedó en silencio y la opresión en el aire desapareció. Me desplomé en el suelo, agotada pero aliviada. Sabía que había enfrentado algo terrible y había logrado superarlo. La maldición que había atormentado a mi familia durante generaciones finalmente había sido rota. Desde esa noche, la carnicería volvió a la normalidad. No hubo más susurros ni sombras amenazantes. Continué el negocio con un renovado sentido de propósito, honrando la memoria de mi abuelo y asegurándome de que su legado perdurara de manera positiva. La experiencia me dejó marcada, pero también me hizo más fuerte. Aprendí que el amor y la determinación pueden superar incluso las fuerzas más oscuras. Ahora, cuando cierro la carnicería al final del día, siempre me tomo un momento para recordar a mi abuelo y agradecerle por guiarme y protegerme desde el más allá. Carne maldita. Soy Marcos García, carnicero en un pequeño pueblo al norte de España, llamado Villanueva. Llevo más de 20 años en este oficio, orgulloso de ofrecer la mejor carne de la región a mis vecinos. Mi tienda, Carnicería García, es conocida por su calidad y mi atención al detalle. Sin embargo, lo que ocurrió hace unos meses puso en duda todo lo que sabía sobre mi negocio y la seguridad de mis clientes. Todo comenzó una mañana de abril, cuando recibí un paquete inesperado en la puerta de la carnicería. No había pedido ningún suministro adicional y me sorprendió encontrar una caja de madera con el nombre proveedor desconocido tallado en un lateral. La curiosidad me venció, así que decidí abrir la caja y examinar su contenido. Dentro encontré varios cortes de carne, perfectamente empaquetados y con un aspecto inusualmente fresco. No había etiquetas ni información sobre su procedencia. Me resultó extraño, pero la carne parecía de buena calidad, así que decidí venderla a mis clientes habituales. Pensé que tal vez era una muestra gratuita de algún proveedor nuevo tratando de hacerse un nombre en el mercado. La carne se vendió rápidamente. Mis clientes comentaron sobre su sabor excepcional y durante unos días todo pareció normal. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir rumores en el pueblo sobre extraños sucesos. Algunas personas que habían comprado la carne empezaron a experimentar horribles alucinaciones, describiendo visiones de figuras sombrías y paisajes infernales. Al principio, desestimé estos comentarios como meros rumores, pero cuando algunas personas comenzaron a desaparecer sin dejar rastro, supe que algo estaba terriblemente mal. Decidí investigar por mi cuenta. Contacté a todos los proveedores con los que trabajaba regularmente, pero ninguno de ellos sabía nada sobre el envío misterioso. La única pista que tenía era el nombre proveedor desconocido, pero no me llevó a ninguna parte. Comencé a sentir una creciente ansiedad, temiendo que de alguna manera yo era responsable de lo que estaba ocurriendo. Una noche, después de cerrar la carnicería, decidí revisar las grabaciones de seguridad.
Quería ver si el momento en que llegó la caja revelaba alguna pista. Para mi sorpresa, las cámaras no mostraban nada fuera de lo común. La caja simplemente apareció en la puerta de la carnicería, como si hubiera sido puesta allí por alguien que sabía cómo evitar ser visto. Las desapariciones y las alucinaciones continuaron. Algunas personas regresaron días después, desorientadas y traumatizadas, sin recordar dónde habían estado ni qué les había sucedido. Sus relatos eran incoherentes, pero todos hablaban de una presencia oscura y de un dolor indescriptible. Otros nunca regresaron, dejando a sus familias sumidas en la desesperación. Decidí examinar la caja de madera nuevamente, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. En el fondo de la caja encontré un pequeño compartimento oculto. Dentro había un antiguo libro encuadernado en cuero, con símbolos extraños en la portada. Al abrirlo, descubrí que contenía instrucciones detalladas para realizar un ritual oscuro. Las páginas estaban llenas de diagramas macabros y textos en un idioma que no reconocía. Llevé el libro a un amigo mío, un profesor de historia en la universidad local, que tenía conocimientos en lenguas antiguas y ocultismo. Al examinar el libro, su rostro se volvió pálido. Me dijo que estaba escrito en una lengua muerta, utilizada por una secta conocida por sus prácticas nefastas y sus rituales de invocación. El libro detallaba un ritual específico para infundir la carne con una maldición, utilizando el sufrimiento y la muerte para canalizar energías oscuras. La idea de que había vendido carne maldita a mis clientes me llenó de horror. Comencé a investigar más sobre la secta y sus prácticas. Descubrí que habían sido activos en la región hace siglos y que sus rituales involucraban el sacrificio humano para invocar entidades malignas. La carne maldita que distribuían era una forma de propagar su influencia y causar caos en las comunidades. Comprendí que debía actuar rápidamente para evitar más daños. Decidí visitar a las familias de aquellos que habían sido afectados, recolectando información sobre sus experiencias y tratando de encontrar alguna conexión que me ayudara a entender mejor la maldición. Todos describían sensaciones similares, un profundo miedo, visiones de muerte y sufrimiento, y la sensación de ser observados por algo malévolo. Uno de los casos más perturbadores fue el de un joven llamado Javier, que había desaparecido durante una semana y regresó en un estado de shock total. Sus padres me permitieron hablar con él, aunque apenas podía mantener una conversación coherente. Javier describió haber sido llevado a un lugar oscuro, lleno de gritos y dolor. Hablaba de figuras encapuchadas y de una presencia que se alimentaba de su miedo. Lo que más me impactó fue cuando mencionó haber visto mi cara entre las figuras, como si yo fuera parte del ritual. Estas palabras me aterrorizaron y me hicieron cuestionar mi propia participación involuntaria en estos eventos. Decidí que debía destruir el libro y cualquier resto de la carne maldita que pudiera quedar. Llamé a mi amigo el profesor y le pedí que me ayudara a realizar un ritual de purificación, con la esperanza de romper la maldición. Esa noche, nos reunimos en la carnicería. Preparamos el espacio siguiendo las instrucciones que mi amigo había encontrado en sus investigaciones sobre prácticas de purificación. Encendimos velas y quemamos incienso, tratando de crear un ambiente que pudiera contrarrestar la energía oscura que impregnaba el lugar. Al comenzar el ritual, el aire se volvió denso y frío. Sentí una presión en el pecho y una sensación de ser observado. Mi amigo recitaba las palabras de purificación y yo me concentraba en las imágenes de los afectados, rogando por su liberación. De repente, las velas parpadearon y una ráfaga de viento apagó la mayoría de ellas. La habitación quedó sumida en una penumbra inquietante. Sentimos una presencia, una sombra que se movía entre nosotros. Podía ver los contornos oscuros de una figura, sus ojos brillando con una malevolencia intensa. Mi amigo continuaba recitando las palabras, su voz temblando pero firme. La figura se acercó a mí y sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. En ese momento, comprendí que estaba enfrentando a la entidad que había sido invocada por el ritual de la carne maldita. Con un esfuerzo supremo, continué el ritual de purificación, proyectando todo mi deseo de liberar a mi comunidad de esta maldición. La figura retrocedió y la temperatura comenzó a subir. Las velas se encendieron nuevamente por sí solas y el aire se llenó de un aroma cálido y reconfortante.
sentí una liberación, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Cuando el ritual terminó, la carnicería estaba en silencio. La presencia oscura había desaparecido y el ambiente se sentía limpio y seguro. Sabía que había logrado romper la maldición, pero a un costo. Las experiencias que viví y los horrores que descubrí me dejaron marcado para siempre. Decidí cerrar la carnicería durante un tiempo para reflexionar y asegurarme de que todo estuviera bien antes de reabrir. Visité a las familias afectadas, explicándoles lo que había sucedido y asegurándoles que la maldición había sido levantada. Aunque muchos me miraron con recelo, entendí su desconfianza. Pero sabía que había hecho lo correcto. Con el tiempo, el pueblo de Villanueva volvió a la normalidad. Los afectados comenzaron a recuperarse y las desapariciones cesaron. Abrí nuevamente la carnicería, decidido a ser más cuidadoso y a asegurarme de que nada similar volviera a suceder. La experiencia me enseñó sobre la fragilidad de la seguridad y la importancia de la vigilancia constante. Aunque sigo amando mi oficio, ahora soy consciente de las fuerzas oscuras que pueden acechar en los rincones más inesperados de nuestras vidas. Y cada vez que abro mi tienda, lo hago con la certeza de que debo proteger a mi comunidad, no solo con la calidad de mi carne, sino también con la fuerza de mi voluntad y mi conocimiento del mal que puede acechar en las sombras. El sufrimiento devuelto. La vida de carnicero era lo que había conocido desde que tenía memoria. Mi nombre es Tomás Herrera y crecí en el barrio obrero de La Merced, en la Ciudad de México. Desde joven, trabajé en la carnicería de mi padre, aprendiendo el oficio a su lado. Mi padre siempre fue un hombre estricto y duro, y su forma de tratar a los animales era despiadada. Aprendí a no sentir compasión, a ver a los animales solo como mercancía. Con los años, tomé las riendas del negocio familiar. La carnicería El Buen Corte se convirtió en una de las más concurridas del barrio. Pero mi reputación no se limitaba solo a la calidad de la carne. Se decía que yo era cruel, que disfrutaba viendo sufrir a los animales antes de sacrificarlos. No negaba los rumores, incluso encontraba cierta satisfacción en la mirada de miedo que algunos clientes me dirigían. Una tarde de verano, mientras atendía a los clientes, un hombre entró en la tienda. No lo había visto antes. Llevaba un sombrero de ala ancha que cubría parcialmente su rostro, y sus ropas eran oscuras y desgastadas. Se acercó al mostrador y pidió un corte específico de carne. Mientras preparaba su pedido, sentí su mirada fija en mí, penetrante y desconcertante. Le entregué la carne envuelta en papel, y cuando extendí la mano para recibir el pago, su voz suave y tranquila me llegó al oído. No eran las palabras en sí, sino la certeza con la que las pronunció lo que me dejó helado: el sufrimiento que causas volverá a ti. El hombre se dio la vuelta y salió de la tienda sin decir nada más. Intenté sacudir la sensación de incomodidad que sus palabras me habían dejado. No creía en supersticiones ni maldiciones. El sufrimiento era parte del trabajo, y si los animales sufrían, no era mi problema. Esa noche, mientras cerraba la tienda, no podía dejar de pensar en el hombre. Traté de recordar su rostro, pero parecía difuso, como si ya estuviera olvidando los detalles. Me fui a casa y me preparé para dormir, convencido de que las palabras del hombre no eran más que tonterías. Los días siguientes fueron normales, al menos al principio. Pero luego comenzaron las pesadillas. Soñaba con los animales que había sacrificado, sus ojos llenos de dolor y sufrimiento, sus gritos resonando en mi mente. Me despertaba sudando y con el corazón latiendo acelerado. Cada noche las pesadillas eran más intensas y vívidas. Empezaron a afectarme durante el día, haciendo que me sintiera agotado y distraído. Una tarde, mientras sacrificaba a un cerdo, vi algo que me dejó sin aliento. En el momento en que corté su cuello, en lugar de sangre, salió un líquido negro y espeso. El cerdo dejó de moverse, pero el líquido continuaba fluyendo, cubriendo mis manos y el suelo. Parpadeé y el líquido había desaparecido, solo era sangre normal. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero los incidentes se hicieron más frecuentes.
Comenzaron a aparecer sombras en los rincones de la carnicería, moviéndose fuera de mi vista. Empezaba a escuchar susurros, palabras incomprensibles que se mezclaban con los sonidos normales del trabajo. La atmósfera de la tienda se volvía cada vez más opresiva, como si algo invisible se estuviera cerrando sobre mí. Una noche, mientras dormía, sentí un peso sobre mi pecho. No podía moverme ni respirar. Abrí los ojos y vi una figura oscura, sin rostro, presionando sobre mí. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Desperté bruscamente, jadeando y cubierto de sudor. Sabía que algo estaba muy mal, pero no podía compartirlo con nadie. ¿Quién me creería? Empecé a evitar el trabajo, delegando tareas a mis empleados. Pero incluso en casa no encontraba paz. Los ruidos de la carnicería parecían seguirme y las pesadillas no cesaban. Una tarde, mientras descansaba en mi sillón, sentí una presencia detrás de mí. Al girarme, vi la sombra del hombre que me había advertido. Su figura era más nítida ahora y su rostro estaba cubierto de cicatrices. Se acercó lentamente y cada paso que daba sentía un frío helado recorrer mi espina dorsal. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó una mano y señaló hacia mi corazón. Desperté de nuevo, pero esta vez sentí un dolor agudo en el pecho. Fui al médico, pero no encontraron nada físicamente mal. Me dijeron que era estrés y ansiedad, que debía descansar y tomarme un tiempo libre. Pero sabía que no era eso. Sabía que el sufrimiento de los animales estaba volviendo a mí, tal como el hombre había dicho. Decidí investigar por mi cuenta. Busqué al hombre en el barrio, preguntando a los vecinos y comerciantes si lo habían visto. Nadie sabía de quién hablaba. Me sentí cada vez más aislado y desesperado. Comencé a perder peso y mi apariencia se volvió demacrada. Los clientes notaron el cambio y algunos dejaron de venir. Una noche, mientras estaba en la carnicería, vi algo que me hizo cuestionar mi cordura. En el espejo del baño, mi reflejo no era el mío. Era el rostro del hombre que me había advertido, con las mismas cicatrices y una expresión de dolor profundo. Parpadeé y mi reflejo normal volvió. Pero en ese momento supe que estaba siendo castigado, que el sufrimiento de los animales no desaparecería sin más. Desesperado, busqué ayuda en una iglesia local. El sacerdote me escuchó con atención y me dio un crucifijo, diciéndome que rezara y buscara el perdón. Volví a casa y seguí su consejo, pero las pesadillas y las visiones continuaron. Sentí que algo mucho más oscuro estaba en juego. Un día, mientras estaba en la carnicería, los susurros se hicieron más fuertes. Parecían venir de todos lados, llenando el espacio con un sonido ensordecedor. Sentí un dolor agudo en la cabeza y caí al suelo. Cuando levanté la vista, vi a los animales que había sacrificado, todos mirándome con ojos vacíos y acusadores. Supe que mi tiempo se estaba acabando, que el sufrimiento que había causado estaba regresando para reclamar mi alma. Las visiones se intensificaron. Veía los rostros de los animales en los espejos, en las ventanas, incluso en las caras de las personas que me rodeaban. Mi mente estaba fracturándose bajo el peso de la culpa y el horror. Cada noche era una batalla por mantener la cordura, y cada día era una lucha para evitar el colapso. Finalmente, no pude soportarlo más. Decidí cerrar la carnicería y marcharme del barrio. Creía que al dejar atrás el lugar donde había causado tanto sufrimiento, podría escapar de mi destino. Pero incluso mientras me alejaba, sentía las miradas de los animales persiguiéndome, sus gritos resonando en mi mente. No encontré paz. Cada lugar al que iba, el sufrimiento me seguía. El hombre de las cicatrices aparecía en mis sueños, siempre señalando hacia mi corazón. Mi salud se deterioró rápidamente y la desesperación se convirtió en una constante. Sentía que mi alma estaba siendo devorada por la oscuridad que había creado. En mis últimos días, comprendí la verdad de las palabras del hombre misterioso. El sufrimiento que causamos siempre vuelve a nosotros, de una forma u otra. Y aunque intenté huir de mi destino, no pude escapar del castigo que merecía. El dolor y la crueldad que infligí se convirtieron en mi propia condena, llevándome lentamente hacia la locura y la muerte.
con mi último aliento, supe que el sufrimiento nunca termina. Se perpetúa, se transforma y se devuelve. Y en ese ciclo interminable, encontré mi final, atrapado en una espiral de dolor y desesperación, condenado por mis propios actos. La carne prohibida. Mi nombre es Raúl Domínguez y llevo más de 20 años trabajando como carnicero en un pequeño pero concurrido mercado en el centro de Monterrey. Mi carnicería, El Buen Corte, ha sido un negocio familiar por generaciones, pasando de mi abuelo a mi padre, y ahora a mí. A pesar de los desafíos de la competencia y la economía, siempre he logrado mantener a flote el negocio, gracias a la calidad de nuestra carne y la lealtad de nuestros clientes. Todo cambió una mañana de octubre. Mientras abría la tienda y preparaba los cortes del día, un hombre elegante y de aspecto extranjero se acercó al mostrador. No era un cliente habitual y su presencia destacaba entre la clientela típica del mercado. Se presentó como M.R. Carlson, un importador de carne exótica que estaba buscando expandir su mercado en México. Me ofreció una oportunidad que, según él, cambiaría mi vida para siempre, un suministro regular de carne de una especie rara que aseguraba ser de una calidad superior y que me haría ganar mucho dinero. Al principio, fui escéptico. La oferta sonaba demasiado buena para ser verdad. Sin embargo, Carlson parecía tener todos los documentos en regla y ofrecía una muestra gratuita para probar la carne. La muestra llegó al día siguiente, era una pieza de carne oscura, con una textura y color que nunca había visto antes. La cociné y el sabor era increíble, realmente como nada que hubiera probado antes. Me convencí de que podía ser una oportunidad única para diferenciar mi carnicería de la competencia. Decidí aceptar la oferta y pronto comencé a recibir envíos regulares de esta carne exótica. Al principio, los clientes estaban curiosos y luego encantados con la nueva oferta. Las ventas se dispararon y El Buen Corte se convirtió en el lugar de moda para aquellos que buscaban algo diferente y lujoso. Sin embargo, con el tiempo, empezaron a suceder cosas extrañas. Empecé a notar cambios en mi propio cuerpo. La primera señal fue una sensación de energía renovada que me hizo sentir más joven y fuerte. Sin embargo, esta euforia inicial fue seguida por dolores de cabeza intensos y pesadillas perturbadoras. En mis sueños, veía criaturas oscuras y deformes, acechando en la penumbra, sus ojos brillando con una maldad indescriptible. Las cosas empeoraron cuando algunos de mis clientes habituales comenzaron a reportar síntomas similares. Dolores de cabeza, insomnio y extrañas alucinaciones. Un cliente me confesó que había visto sombras moviéndose en su casa, figuras oscuras que desaparecían tan rápido como aparecían. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero las quejas se volvieron más frecuentes y alarmantes. Decidí investigar el origen de la carne. Llamé a Carlson, pero su número estaba desconectado y no pude encontrar ninguna información sobre su empresa. Mis intentos de rastrear la procedencia de los envíos fueron infructuosos. Comencé a sospechar que algo estaba muy mal. Decidí analizar la carne en un laboratorio independiente. Los resultados fueron desconcertantes. La carne no coincidía con ninguna especie conocida. El análisis reveló una estructura celular extraña, con propiedades que los científicos no podían explicar. Me dijeron que parecía provenir de una criatura que no existía en los registros biológicos conocidos. Esta revelación me llenó de un miedo profundo e irracional. Una noche, después de cerrar la carnicería, decidí deshacerme de toda la carne exótica que tenía en stock. Sentí que era la única forma de poner fin a las extrañas ocurrencias. Llevé las piezas a un vertedero alejado y las enterré, esperando que esto acabara con las pesadillas y los síntomas. Sin embargo, al regresar a casa, sentí una presencia oscura siguiéndome. Cada sombra parecía moverse, cada sonido parecía amplificado. El miedo se instaló en mi mente, creciendo con cada minuto que pasaba. A partir de ese momento, las cosas solo empeoraron. Empecé a notar cambios físicos en mí mismo. Mi piel se volvió pálida y fría al tacto, y mis ojos adquirieron un brillo extraño. Comencé a evitar los espejos, ya que mi reflejo parecía distorsionado, casi monstruoso.
Sentía que me estaba convirtiendo en algo inhumano, algo ligado a la carne que había vendido. Un día, mientras limpiaba la carnicería, descubrí una carta que había caído detrás de un estante. Era de Carlson. La carta detallaba el origen de la carne, proveniente de una criatura antigua y sobrenatural, adorada por una secta en un remoto rincón del mundo. La carne tenía propiedades que otorgaban fuerza y vitalidad, pero a un precio terrible. El alma de quienes la consumían lentamente sería corrompida y atraída hacia la oscuridad. La realidad de mi situación me golpeó como un martillo. Había condenado a mis clientes y a mí mismo a un destino peor que la muerte. Desesperado, busqué ayuda en todas partes, desde sacerdotes hasta científicos, pero nadie pudo ofrecerme una solución. La influencia de la carne era demasiado poderosa, demasiado antigua para ser contrarrestada por métodos convencionales. Las alucinaciones se intensificaron. Veía las criaturas de mis pesadillas en la realidad, acechando en cada esquina, susurrando promesas de tormento eterno. Sabía que no podía escapar. La única opción que me quedaba era intentar advertir a otros, aunque fuera lo último que hiciera. Escribí esta confesión con la esperanza de que alguien la encuentre y evite el mismo destino. Mi salud ha seguido deteriorándose. Mi cuerpo ya no es el mío, y siento que la transformación es casi completa. Cada noche, las criaturas se acercan más, y sé que pronto vendrán por mí. El mercado de Monterrey nunca será el mismo. La carnicería El Buen Corte cerró sus puertas y las leyendas comenzaron a circular. Algunos hablan de una maldición, otros de un castigo divino. Pero la verdad es más aterradora de lo que cualquiera podría imaginar. No hay escape del precio de la avaricia y la ignorancia. La carne exótica prometió riqueza y éxito, pero solo trajo sufrimiento y muerte. Y ahora, mientras me acerco al final, entiendo que algunos secretos deben permanecer ocultos y algunos precios son demasiado altos para pagarlos. El ritual sangriento. Me llamo Javier Hernández y soy estudiante de Historia en la Universidad de Guadalajara. Mis amigos y yo compartimos una pasión por lo paranormal y los misterios sin resolver. Nuestro grupo está formado por Claudia, Daniel y Mauricio. Cada fin de semana, exploramos lugares abandonados que tienen fama de estar embrujados, buscando algo que confirme nuestras creencias o, al menos, nos brinde una emocionante aventura. Una noche, mientras nos reuníamos en mi apartamento para planear nuestra próxima exploración, Claudia mencionó una antigua carnicería en el barrio de San Andrés que había sido abandonada hace más de 30 años. Se decía que estaba embrujada y que aquellos que se atrevían a entrar no volvían a ser los mismos. Según las leyendas locales, la carnicería fue el escenario de horribles rituales sangrientos llevados a cabo por una secta oculta. La idea de investigar un lugar con semejante reputación nos emocionó y, sin dudarlo, decidimos que esa sería nuestra próxima expedición. Pasamos la semana siguiente investigando la historia del lugar. Descubrimos que la carnicería pertenecía a un hombre llamado Efraín Lozano, quien, según los rumores, lideraba una secta dedicada a oscuros rituales. En 1985, la carnicería cerró abruptamente después de que varios vecinos reportaran escuchar gritos y ver luces extrañas provenientes del edificio. Poco después, Efraín desapareció sin dejar rastro. El viernes por la noche, nos reunimos con nuestro equipo, linternas, cámaras, grabadoras de audio y una curiosidad insaciable. La carnicería estaba ubicada en una esquina oscura de San Andrés, rodeada de edificios igualmente antiguos y descuidados. La fachada estaba cubierta de grafitis y la puerta principal, sellada con tablas de madera podrida, parecía más una advertencia que una barrera. Logramos abrir una ventana lateral y entramos con cuidado. El interior estaba en ruinas, estanterías caídas, mostradores cubiertos de polvo y utensilios de carnicería oxidados. El aire estaba impregnado de un olor acre que me hizo estremecer. Nos dividimos para explorar, cada uno con una linterna y una cámara para documentar cualquier hallazgo. Mientras caminaba por el lugar, noté que las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y dibujos. Algunos parecían ser inscripciones en latín, otros eran representaciones de figuras oscuras y retorcidas.
Una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mi pecho, pero traté de ignorarla, recordándome que todo esto era parte de nuestra aventura. En la parte trasera de la carnicería, encontré una puerta que parecía conducir a un sótano. Llamé a mis amigos y, juntos, decidimos bajar. Las escaleras crujieron bajo nuestro peso y, al llegar al final, nos encontramos en una amplia habitación subterránea. Lo que vimos allí nos dejó sin aliento. El sótano estaba lleno de antiguos equipos de carnicería y mesas de sacrificio manchadas con lo que parecía ser sangre seca. En las paredes, los símbolos y dibujos eran aún más detallados y perturbadores. En el centro de la habitación, había un gran pentagrama dibujado en el suelo, rodeado de velas apagadas. La atmósfera era pesada y opresiva, y una sensación de miedo irracional comenzó a apoderarse de nosotros. Claudia encontró un viejo libro de cuero negro sobre una de las mesas. Al abrirlo, vimos que estaba lleno de escrituras en latín, diagramas y dibujos de rituales. Aunque no entendíamos la mayoría de los textos, las imágenes eran lo suficientemente claras para hacernos comprender que estábamos viendo el manual de una secta dedicada a prácticas extremadamente oscuras. Mientras Mauricio tomaba fotos del libro, la temperatura en la habitación comenzó a descender bruscamente. Nuestras respiraciones se convirtieron en nubes visibles y, de repente, todas las linternas comenzaron a parpadear. La luz de mi linterna titiló y se apagó por completo, dejándonos en una oscuridad casi total. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y pude ver el miedo reflejado en los ojos de mis amigos. En ese momento, escuchamos un susurro suave pero claro, proveniente de todas partes a la vez. Era un murmullo en latín, repetido una y otra vez, como una letanía. Encendí mi linterna de emergencia y, al hacerlo, vi que los símbolos en las paredes parecían brillar con una luz tenue y siniestra. Mauricio intentó tranquilizarnos diciendo que probablemente era solo nuestra imaginación, pero en el fondo sabíamos que algo mucho más oscuro estaba sucediendo. Claudia comenzó a grabar el murmullo con su teléfono, con la esperanza de capturar algún indicio de lo que estaba ocurriendo. Mientras el susurro continuaba, la habitación parecía moverse a nuestro alrededor. Las sombras en las paredes tomaron formas grotescas, retorcidas, y parecían moverse independientemente de la fuente de luz. Una sensación de pánico comenzó a instalarse en mí. Sentí que necesitábamos salir de allí inmediatamente, pero algo me impedía moverme. Entonces, el murmullo se detuvo abruptamente y la habitación quedó en un silencio sepulcral. Podíamos escuchar nuestros propios corazones latiendo descontroladamente. Daniel apuntó su linterna hacia el pentagrama en el suelo y vimos que una figura oscura y amorfa parecía formarse en el centro del símbolo. Era como una sombra, pero más densa y tangible. Nos quedamos paralizados de terror mientras la figura comenzó a moverse lentamente hacia nosotros. Sus ojos, 2 puntos de un vacío absoluto, nos miraban fijamente, llenos de una maldad insondable. Sentí una presión insoportable en mi pecho, como si el aire mismo se volviera pesado y opresivo. Recobrando el control, grité que debíamos salir de allí y, finalmente, mis amigos reaccionaron. Corrimos hacia las escaleras, tropezando y empujándonos unos a otros en nuestra desesperación por escapar. Al llegar a la planta superior, la sensación de opresión disminuyó ligeramente, pero no nos detuvimos hasta estar fuera de la carnicería. Nos detuvimos en la calle, jadeando y temblando. Miramos atrás y vimos que la ventana por la que habíamos entrado ahora estaba sellada de nuevo, como si nunca la hubiéramos abierto. Las luces de la carnicería se apagaron y el edificio quedó en completa oscuridad. Decidimos no hablar de lo ocurrido con nadie más. Sabíamos que nadie nos creería y que no teníamos pruebas concretas, aparte de las fotos y grabaciones que no capturaron nada fuera de lo normal. Durante las siguientes semanas, intentamos seguir con nuestras vidas, pero las pesadillas y la sensación de ser observados persistieron. Claudia fue la primera en notar algo extraño en las grabaciones de audio. Al reproducirlas a velocidad reducida, el murmullo que habíamos escuchado en el sótano se hizo más claro. Era una invocación, llamando a algo oscuro y antiguo. Los símbolos y diagramas en el libro que encontramos parecían ser parte de un ritual para abrir un portal a otra dimensión, una donde habitaban entidades malignas.
El miedo se convirtió en una constante en nuestras vidas. Sentíamos que algo nos seguía, que las sombras en las esquinas de nuestras habitaciones se movían cuando no mirábamos. Cada uno de nosotros comenzó a experimentar fenómenos extraños en nuestras casas, objetos moviéndose, puertas abriéndose y cerrándose solas, susurros en la noche. Finalmente, decidimos reunirnos nuevamente para buscar una solución. Nos encontramos en mi apartamento y analizamos todo lo que habíamos recopilado. Daniel sugirió que podríamos necesitar realizar un contrarritual para cerrar cualquier puerta que hubiéramos abierto inadvertidamente. Claudia se puso en contacto con un experto en ocultismo que accedió a ayudarnos. El experto, un hombre anciano y sabio llamado Alejandro, nos explicó que habíamos despertado algo muy peligroso y que cerrar el portal requeriría un ritual complicado y peligroso. Acordamos llevarlo a cabo, sabiendo que era nuestra única oportunidad de deshacernos de la presencia maligna que nos perseguía. Nos dirigimos de nuevo a la carnicería, armados con los materiales que Alejandro nos había indicado. Entramos con mucho cuidado y descendimos al sótano. La atmósfera era aún más opresiva que antes y los símbolos en las paredes brillaban con una luz propia. Alejandro comenzó el ritual, recitando antiguas palabras en latín mientras nosotros seguíamos sus instrucciones. Encendimos las velas y vertimos los aceites sagrados alrededor del pentagrama. La habitación comenzó a temblar y las sombras se agitaron violentamente. La figura oscura apareció de nuevo, más tangible y aterradora que nunca. Alejandro nos instó a no detenernos, a continuar el ritual sin importar lo que sucediera. La figura se movió hacia nosotros, sus ojos llenos de odio y hambre. Finalmente, Alejandro lanzó una última invocación y la figura dejó escapar un grito inhumano antes de desvanecerse en el aire. La presión en la habitación disminuyó y las sombras se calmaron. Sentimos una ola de alivio, sabiendo que habíamos cerrado el portal. Salimos de la carnicería, agotados pero aliviados. Aunque las sombras y las pesadillas cesaron, la experiencia nos dejó marcados para siempre. La carnicería fue demolida poco después y el terreno quedó vacío, como un recordatorio de los horrores que habíamos enfrentado. Aprendimos una lección valiosa sobre los peligros de lo desconocido y los límites de nuestra curiosidad. Nunca volvimos a investigar lugares embrujados, y nuestra amistad se fortaleció a través del miedo compartido y la supervivencia. La carnicería de los condenados se convirtió en una leyenda más en la historia de San Andrés, un lugar donde la oscuridad encontró su hogar, pero que nosotros logramos cerrar para siempre. El aprendiz de la carnicería. Acepté el trabajo en la carnicería de don Julio con entusiasmo. Después de meses buscando empleo, me sentí afortunado de haber encontrado algo, incluso si era en un oficio tan duro y sangriento como el de carnicero. Don Julio era un hombre mayor, de unos 70 años, robusto y con una mirada penetrante que parecía ver a través de ti. Su carnicería, La Buena Carne, era conocida en todo el pueblo de San Andrés por la calidad de sus productos. Muchos decían que la carne de don Julio era la mejor de la región. El primer día de trabajo, don Julio me mostró la tienda. Las paredes estaban revestidas de azulejos blancos, siempre impecablemente limpios, y el olor a carne fresca impregnaba el aire. Me enseñó a manejar los cuchillos y a despostar los animales, siempre con una precisión casi quirúrgica. Aunque el trabajo era arduo, sentí una extraña satisfacción en dominar el arte de cortar y preparar la carne. Sin embargo, desde el principio, algo en la carnicería no me parecía del todo correcto. Don Julio era meticuloso, casi obsesivo, con la limpieza y el orden. Esto en sí no era extraño, pero había algo en su comportamiento que me ponía nervioso. A menudo lo encontraba murmurando para sí mismo en una lengua que no reconocía. Al preguntarle, me decía que eran antiguas oraciones en latín, pero no pude evitar sentir que ocultaba algo más. Conforme pasaron las semanas, mis sospechas crecieron. Una noche, mientras limpiaba la tienda después del cierre, noté una puerta en la parte trasera del local que siempre estaba cerrada con llave. Le pregunté a don Julio sobre ella, pero solo me dijo que era un cuarto de almacenamiento y que no había necesidad de que entrara allí. Acepté su respuesta a regañadientes, aunque la curiosidad no me dejaba en paz.
Mis noches comenzaron a llenarse de pesadillas. Soñaba con cuerpos humanos colgados en la cámara frigorífica, desangrándose lentamente. Veía rostros familiares entre los cadáveres, vecinos y amigos del pueblo, todos mirándome con ojos vacíos y acusadores. Despertaba sudando y con el corazón acelerado, incapaz de sacudirme la sensación de que mis sueños eran algo más que simples productos de mi imaginación. Una noche, después de cerrar la tienda, decidí que debía investigar la puerta trasera. Esperé a que don Julio se fuera y me quedé solo en la carnicería. Encontré una pequeña ventana al costado del edificio que daba a la habitación cerrada. Aunque estaba cubierta por una cortina gruesa, logré deslizarla un poco y mirar adentro. Lo que vi me heló la sangre. Dentro de la habitación había una mesa de operaciones cubierta de manchas de sangre y varios instrumentos quirúrgicos. En las paredes colgaban extrañas inscripciones y símbolos que nunca había visto antes. En una esquina, una figura encapuchada estaba de pie, murmurando en la misma lengua desconocida que había oído antes de don Julio. Retrocedí rápidamente, tratando de no hacer ruido. Mi mente giraba con preguntas y terror. Sabía que debía hacer algo, ¿pero qué? ¿A quién podía contarle sin que pensaran que estaba loco? Decidí que la única manera de saber la verdad era confrontar a don Julio directamente. Al día siguiente, traté de actuar con normalidad. Observé a don Julio con más atención, buscando cualquier señal de comportamiento extraño. Mientras despostábamos una res, noté que parecía más tranquilo y satisfecho que de costumbre, como si hubiera cumplido con una tarea importante. Decidí que esa noche, después de cerrar, volvería a investigar la habitación. Esperé a que don Julio se fuera, y con la llave maestra que había encontrado en su oficina, abrí la puerta trasera. El aire dentro era denso y olía a descomposición. Encendí una linterna y miré a mi alrededor. La escena era aún más espantosa de cerca. En la mesa de operaciones había manchas frescas de sangre y los instrumentos quirúrgicos parecían haber sido utilizados recientemente. Entonces vi un cuaderno en una de las estanterías. Lo abrí con manos temblorosas y comencé a leer. Las primeras páginas describían rituales y sacrificios, escritos en la misma lengua desconocida. Luego encontré notas en español. Don Julio había estado realizando sacrificios humanos para mantener un pacto con una entidad sobrenatural que le garantizaba prosperidad y larga vida. Las víctimas eran personas que no serían extrañadas, vagabundos y viajeros solitarios. La carne humana era mezclada con la carne animal y vendida en la carnicería. El horror de la revelación me golpeó como una ola. Sentí náuseas y casi dejé caer el cuaderno. Debía salir de allí y avisar a las autoridades, pero en ese momento escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a don Julio en la puerta, con una expresión de furia y desesperación en su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, me golpeó en la cabeza y todo se volvió negro. Desperté atado a la mesa de operaciones, con don Julio de pie sobre mí, sosteniendo un cuchillo de carnicero. Sus ojos brillaban con una locura insana mientras murmuraba en la lengua antigua. Intenté gritar, pero tenía la boca amordazada. Sentí el filo del cuchillo en mi piel y la desesperación me invadió. No podía permitir que me sacrificara. Con una fuerza desesperada, logré aflojar las ataduras y darle un golpe a don Julio. El cuchillo cayó de su mano y rodé fuera de la mesa. Corrí hacia la puerta, escuchando sus gritos detrás de mí. Logré salir de la habitación y cerrar la puerta, dejándolo atrapado adentro. Corrí a la policía y conté mi historia. Al principio, fueron escépticos, pero al investigar la carnicería, encontraron la evidencia de los horribles crímenes de don Julio. La carnicería fue cerrada y don Julio arrestado. Sin embargo, mi vida nunca volvió a ser la misma. Las pesadillas persistieron, y a menudo sentía una presencia oscura acechándome. Sabía que había escapado de una muerte horrible, pero también sabía que algo mucho más siniestro había sido despertado. El pacto de don Julio no había sido roto, y temía que algún día la entidad regresara por mí. Vivía con la constante sombra del terror, sabiendo que el verdadero horror no había terminado.
Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.